En el chat está el enlace para que por favor diligencien su asistencia a esta sesión. Para quienes de pronto se vincularon después y no tienen acceso, vuelvo a dejarlo nuevamente en el chat de esta sesión. Bueno, perfecto. Entonces me presento con todos ustedes simplemente para que tengan presente con quién están de pronto interactuando el día de hoy. Mi nombre es Jimmy Ordóñez, soy profesor de estas temáticas, soy enfermero de profesión y bueno, la idea es que tratemos de sintetizar en pocos minutos un tema muy importante que contiene información vital de aquí en adelante. Entonces, bueno, la idea es que todos ustedes puedan tratar de captar la información lo más clara posible. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, hagan uso del chat de la sesión y también, dependiendo de la dinámica, vamos a tener una que otra participación de parte de ustedes. Pero como siempre, la invitación para que ustedes puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes, si algo no ha sido totalmente claro o si quieren ampliar en algún concepto, pues bienvenida sea esta la oportunidad. Bueno, sin más, entonces vamos a continuar. Voy a proceder a proyectarles pantalla para que ustedes, por favor, me puedan confirmar una vez la estén viendo. Entonces voy a empezar a compartir acá. Ustedes me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla. ¿Me confirman? ¿Están viendo en este momento la pantalla compartida? Sí, Perfecto. Jenny, muchas gracias por la confirmación. Bueno, entonces, como venía dándoles la introducción a este tema, vamos a tener un rol importante en lo que tiene que ver en el control de las infecciones, tanto de los usuarios en salud, que podemos ser todos nosotros, en especial pues nuestros pacientes o nuestros clientes, el entorno, y esto va a estar basado en unas prácticas sanitarias como son cosas básicas. A veces nos imaginamos cosas muy complejas, realmente hay que comprender actividades tan básicas como el lavado de manos. El lavado de manos que podría considerarse una actividad sencilla, sin embargo, es una actividad que requiere una serie de pasos, unas secuencias, unos tiempos, y esto pues es parte de lo que uno debería aprender. Muy bien, para arrancar tenemos que hablar de bioseguridad. Claramente es un concepto que nos va a acompañar de aquí en adelante, y siempre que nosotros hablamos de bioseguridad, estamos siempre haciendo una referencia a todo lo que tiene que ver con no solo una actividad, sino a una serie de prácticas que buscan la prevención. No vamos a remediar algo que ya ha sucedido, sino todo lo contrario. Vamos a evitar que suceda. Ya, permítanme un momento, ya vamos a resolver las dudas de el diligenciamiento de la asistencia. Mientras tanto, pues ya lo vamos a resolver. Muy bien, entonces les decía que vamos a hacer un control de unos factores de riesgo. ¿Qué son esos factores de riesgo? Van a ser sustancias o elementos que pueden ser tanto agentes biológicos, físicos o químicos. Cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a un agente de tipo biológico, tenemos que tener en cuenta todo lo que se consideran fluidos corporales. Entonces, que sea esta la oportunidad para que ustedes también interactúen un poco. Dejen en el chat qué fluidos corporales ustedes conocen o de los cuales han escuchado y que deberían ser importantes. Entonces, escríbanlos allí y ya ahorita vamos repasando por ahí. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles serán esos fluidos corporales. Fluidos corporales, les voy a dar una pista. Por ejemplo, la sangre. ¿Qué otro fluido corporal ustedes conocen? Si tienen alguno, lo pueden dejar allí en el chat. También tenemos agentes físicos, que son elementos que tienen, por ejemplo, un filo, que son cortantes, y agentes químicos, pues como todas las sustancias que podemos llegar a manipular en algún momento determinado.
El hecho es que vamos a prevenir impactos nocivos y fíjense bien, y habla de los efectos nocivos en contra de la salud. ¿De quién? De los trabajadores en salud, es decir, de nosotros mismos. Y siempre nos vamos a poner en un rol protagónico porque nosotros somos las personas que estamos para cuidar a otros. Entonces debemos primero protegernos a nosotros antes que a los demás. Por eso nosotros vamos a hacer uso de una serie de medidas y de barreras preventivas. Medidas que pueden ser actividades y barreras que pueden ser elementos físicos. Me explico. Una medida como un lavado de manos, por ejemplo, y una barrera preventiva, que es un elemento físico que pueden llegar a ser unos guantes, una bata, un tapabocas. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Obviamente vamos a evitar infecciones en nosotros como trabajadores de la salud, pero también vamos a evitar lesiones y enfermedades en los pacientes, en visitantes y en el medio ambiente. Bueno, muy bien. Jenis está participando por acá, precisamente que les hablaba de agentes biológicos, de fluidos corporales y efectivamente está la saliva, el sudor, aunque estos dos fluidos corporales son llamativos en la medida en la que no son tan llamativos en la transmisión de infecciones, por ejemplo. Sí, está bien, son fluidos corporales, pero no son de tanto interés en la transmisión de infecciones. ¿Qué otro se les ocurre ahí para los que quieran interactuar? Y está bien, podríamos hablar entonces de la sangre, ya les decía, su compañero mencionó saliva, sudor, y podríamos hablar, por ejemplo, de la orina. ¿Qué otro se les ocurre? Si tienen alguno, lo pueden escribir en el chat. Y esto frente al término de bioseguridad, que básicamente traduce seguridad de la vida. Muy bien, Henry acaba de mencionar uno de los fluidos corporales más importantes y que mucha gente no tiene en cuenta, pero así como es tan llamativo por ser muy bueno para los bebés, pues puede realmente ser muy peligroso y es la leche materna. La leche materna es un fluido que puede también facilitar la transmisión de infecciones. Entonces, por ejemplo, y son cosas que ustedes deben comprender, una mamá que está infectada con VIH, por ejemplo, no puede lactar a su bebé porque lo contagiaría. Jenis habla también de las heces. Para quienes de pronto no tienen claro el término heces, hace referencia a la misma materia fecal. Entonces, sí, efectivamente, en la materia fecal hay muchas bacterias, algunas que pues, son normales que estén allí y otras que pueden ser sinónimo de una enfermedad. Y siempre nos vamos a basar en algo muy importante cuando hablamos de infecciones y es hablar de lo que se conoce como las precauciones universales. Y eso parte de esta frase que es muy diciente y quiero que ustedes la lean y la tengan muy presente. Y dice, todos los pacientes y sus fluidos corporales de los que estamos hablando, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que una persona esté acudiendo porque de pronto tiene, qué sé yo, un esguince, ¿sí? Que es lo que habla la gente que tuvo una torcedura. El hecho de que una persona tenga un esguince no quiere decir que deje de tener otra infección que ya esté cursando. Por ejemplo, un COVID, por ejemplo, un VIH. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que no son visibles sin un examen, sin una analítica como tal. Entonces, esa es la invitación más grande a que independientemente lo vamos a tratar de sintetizar de esta manera. Y es que todas las personas y sus fluidos se van a considerar como potencialmente infectantes hasta que se demuestre lo contrario. Y con este principio deberíamos tener claro todo tipo de relacionamiento y no solo estoy hablando de la relación paciente con personal de la salud, sino en general, porque pues allí también hay dichos populares donde se dice, caras vemos, infecciones y microorganismos no sabemos. Entonces es una forma de entender
que realmente todos podríamos llegar a ser portadores de algo y muchas veces ni siquiera lo sabemos, que es, por ejemplo, el caso del COVID. ¿Cómo sabemos que una persona tiene COVID? A menos de que tenga una sintomatología respiratoria, de lo contrario, pues cualquier persona pasa desapercibida y por eso tomamos unas medidas, que cuáles fueron, utilizar tapabocas. ¿Sí? Ya es un poco más claro el concepto para ustedes. Entonces es entender que todas las personas pueden realmente llegar a contagiarnos de algo. Esto está dicho por ahí ustedes ven en la parte inferior, dice CDC, que es el Center for Disease Control, es como un ente muy importante que tiene sede en Atlanta, en Estados Unidos, y lo dijo más o menos sobre el año 1987. ¿Sí? Entonces estamos hablando de ya 36 años y pues se mantiene más que vigente. Es importante que antes de hablar de infecciones, pues definamos qué es infección. Y hablamos de la invasión y multiplicación de microorganismos. Recordemos que los microorganismos pues son unas estructuras vivientes que por su tamaño micro pues no son visibles al ojo humano sin la ayuda de un microscopio. Tenemos diferentes tipos de microorganismos como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos. Entonces, es muy importante entender que todos tienen procesos diferentes. Y aquí viene una recomendación muy especial para todos ustedes, y es que si comprendemos esto, no vamos a, entre comillas, porque no es una labor, recetar medicamentos o antibióticos cuando no corresponde. Por eso se hacen los análisis, por eso hay que mirar cuál es toda la sintomatología y no simplemente administrar cualquier medicamento. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque una gripa, por ejemplo, la famosa gripa, es un virus. Y para la gripa, realmente para el cuadro gripal que todos sufrimos, que está dado por un virus muy común, que se llama el virus de la influenza, pues realmente no hay una cura. Y en eso quiero que seamos muy claros. No hay una cura para la influenza. La gran mayoría de medicamentos, los famosos antigripales, se centran en combatir los signos y síntomas, más no de eliminar el virus. Por eso cualquier proceso gripal va a durar entre 3 a 7 días, dependiendo del organismo y del tipo de virus. Entonces, realmente, cuando tomamos todos estos medicamentos antigripales, no queremos, o bueno, la intención, lo que busca el medicamento no es eliminar la gripa, sino eliminar los síntomas. Por eso siempre se habla de ojos llorosos, de congestión nasal. Miren que cuando uno hace estas pequeñas reflexiones, pues se da cuenta de errores que muchas veces la gente comete. Y estaríamos hablando acá de algo que en Colombia se popularizó mucho y es el famoso matrimonio, que es la combinación de varios medicamentos para tratar un cuadro de gripa. Y esto también es una reflexión a que ustedes analicen qué están consumiendo. Cuando ustedes consumen un medicamento, se fijan, o un alimento, se fijan cuáles son los componentes. Cuando uno hace ese ejercicio, se da cuenta que no hay nada que elimine el virus, sino son medicamentos antihistamínicos para disminuir la inflamación, para disminuir esa congestión, analgésicos para el dolor, ese malestar, y muchas veces traen un antipirético que básicamente es para eliminar la fiebre. Pero en ninguno de esos componentes hay algo para eliminar el virus. Entonces, es bastante importante esta reflexión, que la tengan presente más en el rol que ustedes van a asumir. Entonces, en ese orden de ideas, también, aparte de los virus, tenemos microorganismos como las bacterias. Las bacterias son los microorganismos que más abundan en todo el planeta. Y como les decía, hay microorganismos que hacen parte del cuerpo humano y está bien que estén en el cuerpo humano. No siempre nos tenemos que imaginar las bacterias o los microorganismos como algo negativo. Por el contrario, hay muchos beneficios que podemos obtener gracias a los microorganismos que ya vamos a ver. Y un buen ejemplo es hablar de la famosa Escherichia o Escherichia coli, que básicamente es una bacteria que hace parte del intestino en los humanos y allí está bien, pero solo en el intestino grueso. Es decir, está presente en las heces fecales.
Y cuando uno habla de las heces fecales, pues uno se empieza a imaginar los famosos cuadros de gastroenteritis. Y acá vale lo que les estaba diciendo. Esta bacteria está perfecta en su medio, que es el intestino grueso, es decir, la última porción del intestino. Pero cuando va al estómago o va a la boca, que se puede dar por contaminación, por mala manipulación, por mala higiene, ahí es donde nosotros podemos tener cuadros de diarrea, por ejemplo. Y un ejemplo también que les puse allí son las infecciones urinarias. Y aquí vale la pena, digamos, resaltar el tema de por qué las mujeres son más propicias a desarrollar infecciones urinarias. Y esto tiene que ver pues con cuestiones meramente anatómicas. Y cuando hago estas analogías es importante que entendamos cosas muy básicas y es, por ejemplo, la higiene. Cuando a las mujeres les enseñan, cuando recién están aprendiendo a ir al baño, esas prácticas se hace pues una limpieza que va a todo esto que vamos a aprender el día de hoy, es a entender que nosotros vamos de lo más limpio a lo más contaminado. Entonces, por eso se hace en un orden, por eso se hace en una secuencia para precisamente evitar las infecciones. Y es por esa cercanía que hay dentro de la anatomía de las mujeres que se puede llegar a presentar más infecciones urinarias precisamente a causa de esta bacteria. Y no solo tiene que ver con mala higiene, también tiene que ver con prácticas como incluso la ropa que se usa. Entonces son pequeñas cosas que uno va empezando a entender y por eso va comprendiendo, porque a veces las personas que hacemos parte del sector salud somos tan quisquillosas con algunas prácticas, con algunas acciones. Entonces, tenemos otros tipos de microorganismos como pueden llegar a ser los parásitos. Eh, Ahí hay un ejemplo, la toxoplasmosis. No sé si alguien de pronto relaciona la toxoplasmosis con un que puede llegar a habitar en muchas de las casas de ustedes. Si alguno de pronto tiene la respuesta, lo puede escribir en el chat de esos animales que están asociados normalmente a parásitos como la toxoplasmosis. Y el último ejemplo de microorganismos tenemos los hongos. Los hongos son también microorganismos que pueden llegar a invadir nuestro cuerpo. Tenemos el caso de la candidiasis, que es una infección que normalmente se puede dar tanto en genitales como en la vía respiratoria. Muy bien, Jenis, exactamente. La toxoplasmosis se relaciona muchísimo con los gatos y esto tiene que ver con las heces, con la materia fecal de los gatos. Muy bien, Raimar, también, correcto. Hay muchos animales y esto también nos llama la atención de cómo debemos llevar buenas prácticas con nuestras mascotas para evitar de pronto contagios de lo que se llaman zoonosis, que son esas enfermedades que se pueden transmitir de un animal a una persona. De los hongos tenemos muchísimos ejemplos. Creo que si la mayoría tiene recuerdos de comerciales como los de la onicomicosis o incluso la caspa, muchos de ellos están causados por hongos y son de las infecciones más difíciles de tratar porque los hongos son muy difíciles de erradicar en el cuerpo humano. Incluso podemos llegar a hablar de tratamientos que duran años porque son muy, muy difíciles de erradicar. Cuando estos microorganismos llegan a un órgano, llegan a un tejido, empiezan a reproducirse, empiezan a consumir recursos y esos recursos que han consumido los van a transformar en toxinas que van a significar signos y síntomas de enfermedad. Cuando hablamos de signos y síntomas de enfermedad, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué los hace pensar que están enfermos? ¿Ustedes qué empiezan a sentir? ¿Qué empieza a pasar en su cuerpo? Si ustedes tienen ahí respuestas, la pueden ir escribiendo. Eso está bien que interactúen para que todos tengamos como la misma idea. Y antes de continuar en estos signos y síntomas, nosotros vamos a decir que los microorganismos no todos son malos, no todos causan enfermedad. De hecho, aquellos que causan enfermedad se denominan patógenos. ¿Listo? No todos causan enfermedad. Y hablábamos de los signos y síntomas y parte de esos signos y síntomas que pueden ser predictores de enfermedad, estamos hablando de la fiebre, del malestar general, en algunos casos el vómito, la diarrea, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta esos signos y síntomas que se presentan ante una enfermedad.
Por otro lado, tenemos lo que relacionamos como proceso de infección y es cómo hace un organismo tan chiquitico para llegar a generarnos una enfermedad. Y esto se da gracias a algo que nosotros vamos a llamar un agente causal. ¿Que es un agente causal? Es el virus, la bacteria, el hongo, el parásito, en su estado más básico. Posteriormente, va a haber un huésped, es decir, ese microorganismo va a invadir a otro organismo mucho más grande. En este caso, el huésped, que se va a poder ser un animal salvaje, doméstico, incluso otro humano puede llegar a ser un huésped, pero normalmente recordemos que hay muchos casos de enfermedades transmitidas de animales a humanos. En este caso, aquí lo que estamos viendo es el cuadro de infección de la rabia. Hay una puerta de salida, y es decir, una vez en el cuerpo de ese animal, ¿cómo va a salir? Entonces va a salir a través de la boca del animal. ¿Y cómo se va a transmitir? A través de la saliva, de un arañazo, de una lamida, de una mordida. Y ahí va a haber una puerta de entrada en la persona, porque tiene una herida ya, o porque el mismo arañazo, el mismo mordisco, le generó una herida. Finalmente, esa susceptibilidad la va a tener el hombre u otro animal, porque recuerden que las infecciones también se pueden dar pues, entre la misma especie, y esa susceptibilidad la va a dar muchos factores, como por ejemplo el tema de la vacunación. Cuando hay personas que no están vacunadas, pues allí tenemos una posibilidad de mayor grado de infección. Y ahí tenemos una persona enferma. ¿Listo? ¿Ha sido claro para ustedes hasta este punto o tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Laura Camacho tiene la mano levantada. Laura. No, creo que Laura se repite. Bueno, está bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta o si todo está siendo claro, por favor, háganmelo saber. Listo, muy bien. Sharon, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Y como les decía, estos microorganismos y estas imágenes que ustedes ven allí son imágenes reales, son imágenes que son obtenidas a través de la vista de un microscopio. Y decíamos que todos los que van a causar enfermedad se llaman patógenos. ¿Listo? Adicional a esto, pues aquí tenemos unas imágenes de bacterias y tenemos que pensar que las bacterias son sumamente pequeñas y tenemos diferentes tamaños, pero todos ellos microscópicos y formas. Estos que ustedes ven, por ejemplo, en la imagen, tienen una forma redondeada y estos se llaman cocos. Cuando esos cocos se organizan de cierta forma, como estos que están como en un racimo, parecen uvas, estos se llaman estafilococos. Y cuando están así alineados se llaman estreptococos. Esto se los digo porque ustedes seguramente habrán escuchado estos nombres, estafilococos, estreptococos, y esto hace parte de cómo están organizados este grupo de microorganismos. También tenemos otros, inclusive hablando de los bacilos. Este es otro nombre que reciben unas bacterias que tienen una forma alargada. Como les decía, las bacterias son tal vez los microorganismos más abundantes en todo el planeta. Existen y pueden sobrevivir a temperaturas muy extremas, tanto de frío como de calor, y tienen otra característica y es que sobreviven por cuenta propia. Muchos de ellos no necesitan un huésped, como estábamos viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, seguramente les ha pasado que han dejado una fruta abandonada y a los días encuentran esa fruta que tiene bacterias, que tiene moscas, que tiene de pronto mal olor y demás, y esto se parte del proceso de descomposición y de la aparición de algunos microorganismos como las bacterias y como los hongos. Tenemos los virus también. Por su parte, los virus son elementos que sí requieren de un huésped para sobrevivir. De lo contrario, no duran tanto tiempo en el ambiente. Y por eso, digamos que si recordamos hace un par de años, vamos a acordarnos muy bien del COVID, de la pandemia, de la cuarentena,
que nos bañábamos en alcohol antiséptico y demás y éramos súper exhaustivos con la limpieza de todo lo que venía de fuera de casa. Esto, pues digamos, para entender que en algunas superficies los virus no pueden sobrevivir mucho tiempo y mucho menos si son expuestos a ciertas sustancias. Sobre los virus hay un tema muy importante y es que aparece un concepto y es el concepto de vector. Cuando nosotros hablamos de vector, estamos hablando de animales e insectos que tienen la posibilidad de transmitir estos virus. Uno de los más comunes, por ejemplo, es un zancudo. El zancudo tiene la gran posibilidad de transmitirnos muchas enfermedades en Colombia. Si alguno de ustedes tiene el nombre, estaría genial si alguien lo sabe, datos importantes de cultura general, cómo se llama ese zancudo, que es el que es capaz de transmitirnos el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, muchísimas enfermedades y es una misma especie de zancudo. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de por qué es tan importante el hecho de vacunarnos, el hecho de utilizar repelente y de tener todas estas precauciones. Herbert, el anófeles, casi, es una variedad también muy importante, pero el mosquito que nos causa todos estos problemas es el famoso Aedes aegypti. Es uno de los mosquitos más tradicionales, junto con el anófeles, muy bien, sí, también, pero a quien más se le pueden atribuir transmisión de infecciones es a la Aedes aegypti, ¿listo? Dentro de otros vectores también tenemos a los roedores, ¿sí? Hagan de cuenta las ratas y ratones que nos van a transmitir muchas enfermedades, no solo por mordedura, sino a través de las heces y de su orina, ¿listo? Y por último tenemos los hongos, son tal vez los más bonitos al microscopio, eso es una imagen de unos hongos. Y cuando uno habla de hongos, pues también puede decir que consumimos hongos. Y uno se le viene a la mente los famosos champiñones, ¿no es cierto? Hay personas que dirán, no, yo nunca he comido hongos porque no me gustan los champiñones, ¿cierto? Pero realmente muchos sí hemos consumido hongos y no precisamente champiñones. Pues resulta que muchos de estos hongos se han utilizado a lo largo de la industria de los alimentos para la fermentación. De allí viene el pan, con la famosa levadura, de allí viene la cerveza, de allí vienen muchos lácteos. Entonces, fíjense que sí hemos utilizado y hemos consumido hongos. Y a esto también voy cuando les digo que no todos los microorganismos son nocivos, son dañinos, sino que algunos nos aportan cosas importantes. De aquí vale la pena resaltar esto que está descrito en el segundo párrafo y habla de la producción de los antibióticos a través de lo que se conoce como la penicilina. Resulta que hubo un señor que haciendo varios estudios con hongos, especialmente uno, se llamaba el hongo penicillium, y resulta que lo puso en contacto con otro microorganismo que era una bacteria. Y lo que se dio cuenta fue tan importante para la historia de la humanidad y de la ciencia y de la farmacia, y fue que se dio cuenta que a través de un hongo puede eliminarse una bacteria. Y de ahí nació la penicilina. Este hombre, si alguno tiene el nombre, es muy importante, es el señor Alexander Fleming. Él se encargó de dar los primeros pasos en esta producción de los antibióticos. También hemos creado hormonas y otra serie de medicamentos a través de los hongos. Y como ya les mencionaba, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Importante entender que todas las infecciones que tienen origen en los hongos se van a denominar infecciones fúngicas o micosis. ¿Listo? De acá viene la famosa onicomicosis. Pueden ser cutáneas, subcutáneas, afectar diferentes tipos de tejidos. Cuando nosotros hablamos de asepsia y antisepsia, estamos hablando de todas las técnicas para eliminar microorganismos y siempre vamos a unir cosas iguales, de acuerdo a qué tan sucios o qué tan llenos de microorganismos estén. Entonces nosotros vamos a hablar de lo estéril y ese concepto es muy importante. Siempre que hablamos de algo estéril estamos hablando de algo que completamente está libre de microorganismos, no tiene absolutamente nada de microorganismos en su superficie. Tenemos lo limpio. ¿Qué es eso limpio? Lo limpio es lo que visualmente se ve sin suciedad.
¿vale? Y por otro lado, tenemos lo contaminado, pues que es todo lo que tiene suciedad visible o que sabemos que entró en contacto con un fluido corporal. Muy bien. Y les estoy compartiendo en el chat el listado de asistencia. No sé si ya funciona para que por favor lo prueben. Si no, pues ya seguimos revisando. Del centro a la periferia, que esto nos recuerda, por ejemplo, cómo limpian las personas cuando nos van a canalizar, cuando nos van a extraer sangre. Movimientos en una única dirección sin devolvernos, esto también para evitar la contaminación y que cuando estamos haciendo una curación de heridas, por ejemplo, nosotros únicamente hacemos una sola pasada y debemos cambiar el elemento para no contaminar. Cuando hablamos de asepsia y antisepsia tenemos que tener en cuenta una diferencia fundamental entre lo que se llaman desinfectantes y los antisépticos. Por un lado, los desinfectantes son sustancias que tienen una capacidad de destruir microorganismos, pero que por sus componentes puede ser muy tóxico para la piel, para los tejidos humanos. Por eso solo los vamos a utilizar en material inerte, es decir, en pisos, paredes, otras superficies que no sean tejido humano. El ejemplo, el Clorox, acá tenemos el Zampic, acá tenemos muchas otras sustancias corrosivas como el ácido, como los limpiajuntas, los desengrasantes, etcétera, etcétera, que son sustancias que si las ponemos en contacto con la piel nos van a irritar, nos van a generar molestia. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de desinfectantes, tenemos que hablar de sustancias que destruyen microorganismos, pero que solo se usan en elementos inertes. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos los antisépticos, que son sustancias que también cumplen el efecto de eliminar microorganismos, pero que sí pueden ser usados sobre el tejido humano. Es decir, los podemos poner en la piel. Van a disminuir la colonización de microorganismos cuando nos caemos, cuando tenemos una herida. Y aquí hay unos muy buenos ejemplos de estas sustancias. Uno de los más usados es una sustancia que llegó para quedarse porque trae muy buenos beneficios, es la clorhexidina. No sé si alguno de ustedes la habrá escuchado. Está presente en muchos jabones. Y nos ayuda a la eliminación de microorganismos. Tiene una gran propiedad y es que no suele irritar la piel y casi no tiene olor. Entonces es muy bueno. Lady Joana Benítez ha levantado la mano. ¿No, Lady? Bueno, está bien. Si quieren interactuar, con gusto, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Otro de los antisépticos es la yodopovidona. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la yodopovidona? ¿La ha usado? Yo creo que sí. Lo que pasa con la yodopovidona, Sí, sí, Shani, señor. muy bien. ¿Cómo conocemos la yodopovidona? ¿Con qué nombre? Para muchos que de pronto dirán, ¿será que yo la he usado? Pero no, la conozco con otro nombre. Bueno, Lady Joana Benítez tiene una buena pregunta. Isodine. El isodine. Bueno, sí, las yodopovidonas son el isodine. Muy bien. Tanto espuma como solución. Y hacen una pregunta y es de la concentración de la clorhexidina. Muy bien, sí, normalmente decimos que los productos nos sirven por encima de una concentración del 2% hasta el 4%. Después de esa concentración puede llegar a irritar un poco la piel, pero casi todos los antisépticos vienen en esa concentración del 2 al 4%. Y por el otro lado tenemos el peróxido de hidrógeno, que yo creo que también muchos de ustedes lo han utilizado alguna vez. ¿Les suena qué es el peróxido de hidrógeno? Muy bien, Herbert, muy bien, ya lo tienen súper claro, muy bien. Pues veo que están interactuando y eso está bien. Es la famosa agua oxigenada. Y el agua oxigenada tiene muy buenas propiedades, pero ojo con esta recomendación. El agua oxigenada cada vez se restringe más porque es buena únicamente en el primer momento. Me explico. Recién ustedes tienen la herida, se caen, se lastiman, ahí es cuando se debe utilizar el agua oxigenada.
Posteriormente no, porque va a afectar el proceso de cicatrización. ¿Ustedes se han fijado que se hace una espumita cuando ponemos el agua oxigenada? Entonces, eso lo que está haciendo es una reacción química y está eliminando muchas sustancias de la superficie. Pero no es bueno porque cuando estamos en un proceso de cicatrización, también nos va a eliminar ese tejido que está regenerándose. Por eso no es tan buena idea. Adicional a eso tiene un problema y es que el peróxido de hidrógeno va a desteñir o va a quitar el color a los tejidos. Entonces no es bueno con la ropa, por ejemplo. Lady Joanna hace una buena pregunta y es que si la solución salina funciona como antiséptico. La respuesta es no. No, porque el antiséptico precisamente busca eliminar, destruir bacterias y la solución salina no tiene en su componente nada que elimine bacterias. Sin embargo, sí es muy utilizada en la limpieza de las heridas, ¿sí? Porque pues, nos ayuda a remover y es mucho más fácil. ¿Es bueno tener solución salina en casa? Sí, pero no nos va a eliminar como tal los microorganismos. ¿Listo? ¿Es claro para ustedes hasta acá la información? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o vamos bien? Tranquilos, si tienen dudas, siéntanse libres de hacerlo saber. ¿Se está haciendo claro para ustedes? Listo, perfecto, muy bien. Gracias, Claudia, por la aclaración. Vamos a continuar y vamos a hablar de qué son los residuos sanitarios y son todos estos elementos que hicieron parte de la atención del paciente. Llámese gasas, guantes, agujas, ampollas, compresas, todo lo que ustedes se quieran imaginar, jeringas y demás. Esto debemos entender que tiene una forma especial de desecharse y vamos a entender que hay una disposición y eliminación de residuos, que conocemos los residuos básicos, conocemos residuos biodegradables, que son estos que nuevamente pueden funcionar como abono. Por ejemplo, todas las cáscaras, las cáscaras de las frutas, de los huevos, la carne, todos los restos de comida son residuos orgánicos biodegradables. Por otra parte, tenemos los residuos peligrosos y son todas estas sustancias que por sus componentes pueden llegar a ser nocivos, porque tienen algo que los hace inflamables, porque tienen algo que los hace corrosivos, algo que pueden explotar o que pueden contaminar o infectar a otros. Eso es un residuo peligroso. ¿Listo? La desactivación es ese proceso por el cual nosotros vamos a hacer algo mucho menos peligroso y la ruta sanitaria es todo este recorrido que hace el residuo desde que se genera, es decir, desde que yo lo boto en una caneca hasta el relleno sanitario o hasta su disposición final, que muchas veces es la incineración, es decir, lo queman. ¿Listo? Esta ruta sanitaria está presente en muchos hospitales. Seguramente ustedes, si han sido pacientes o han tenido un paciente en un hospital, se han dado cuenta que hay personas que todo el tiempo están retirando estas bolsas. Obviamente esto tiene un marco normativo, no nos vamos a detener en él, pero sí les quiero contar que desde el 2019 se hizo un cambio importante en la codificación de colores. Antes teníamos colores como el verde, teníamos colores como el azul, pero lo que se hizo fue hacer un cambio a 3 colores básicos y esto es la resolución 2184 del 2019 y también es importante que ustedes tengan en cuenta esa sigla que aparece en pantalla, que algunos lo llamamos el PEGIRS, pero básicamente habla del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, y que todos debemos conocer y cumplir independientemente si es un ámbito clínico hospitalario o es un ámbito comercial, porque todos debemos cumplir con la normatividad y desechar los elementos donde corresponde. ¿Listo? Básicamente lo que debemos entender, y muy rápido, y ya con esto vamos haciendo un cierre, es que vamos a tener solo bolsas verdes donde hayan residuos orgánicos, es decir, esto aplica mucho para las cocinas, por eso en muchos hospitales ya no tenemos caneca verde, pero sí tenemos caneca negra o bolsa de color negra, y son toda la basura en general. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de colillas, esponjas, servilletas, etcétera, etcétera. Esto hace parte de la caneca negra, es decir, allí va casi todo. ¿Qué va en la caneca de color o en la bolsa blanca?
va todo lo que se pueda reciclar. Esta caneca blanca básicamente elimina la famosa caneca gris o bolsa gris que antes existía. Entonces aquí va todos los elementos que pueden llegar a ser reciclables y acá entonces vamos a hacer referencia a, al cartón, al papel, al plástico, al vidrio, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a encontrarnos los residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos siempre van a venir de la misma manera y son del color rojo, canecas y bolsas de color rojo. Aquí van a ir todos los residuos anatomopatológicos. Estos son partes del cuerpo. Sí, partes del cuerpo que pueden llegar a ser un apéndice, una vesícula o una pierna, incluso. Estos tienen que desecharse de una manera especial y van en una bolsa roja y van a congelación. Se hace congelación porque lo que queremos evitar es que se inicie su proceso de descomposición. Aquí tenemos también elementos radiactivos, elementos que han estado en contacto con todos los fluidos corporales, con sangre, con leche materna, con sudor, con semen, con fluidos corporales, sudor, todo lo que ustedes se puedan imaginar que haya tenido contacto con una herida, con una sonda, todos los elementos que hayan tenido contacto con estos fluidos deben ir en la canica roja. Y vamos a hacer un énfasis puntual en los elementos que son de carácter, miren entonces, por ejemplo, estamos hablando de estos elementos que han tenido contacto con el paciente, se van a llamar biosanitarios. Fíjense que ahí en subrayado negrilla les dejé algunos ejemplos. Gasas, apósitos, que estamos hablando de curitas o elementos para curación de heridas, aplicadores, ¿sí? Estos palitos, pajalenguas que llaman muchos, algodones, drenes, vendajes, sondas, catéteres, todos estos elementos, toallas higiénicas, pañales, todo lo que haya tenido contacto con materia orgánica, con fluidos corporales, va en la canica roja. ¿Listo? Es muy importante. Por otro lado, les hablaba de los anatomopatológicos. Miren allí, las muestras que son obtenidas en una cirugía, normalmente se ponen en un recipiente que normalmente se le pone un líquido especial que se llama formol, y esto se hace para conservación. Y un énfasis que quiero que con esto queden muy, muy claros ustedes es los famosos residuos cortopunzantes. Son todos estos elementos que pueden llegar a generar un pinchazo. Entonces aquí nos tenemos que imaginar, por ejemplo, agujas, eh, hojas, láminas de bisturí. Podemos hablar también incluso de algunas ampollas que al romper van a generar esquirlas y estos elementos pueden generar cortes. Incluso aquí también vamos a hablar de bajalenguas en muchos casos, porque estos bajalenguas, los que son de madera, si se parten van a generar astillas y esas astillas generan punción. ¿Cuál es la gran diferencia entre una bolsa roja y este elemento? Es que este elemento, hagan de cuenta que es un tarro donde es muy rígido, es muy duro, y lo voy llenando hasta sus 3/4 partes y no voy a vaciarlo. Simplemente cuando se llena, hasta donde se puede llenar, lo voy a tapar y lo voy a entregar. Normalmente a esto se le hace incineración, es decir, lo queman. ¿Vale? Pero todos los elementos que tengan aguja tienen que ir en este elemento que se llama contenedor rígido de cortopunzantes o muchos de ustedes lo conocen como guardián. ¿Listo? Ese es el nombre que tiene. Aquí las agujas van, pero sin capuchón, es decir, sin protector. Y estos son todos los elementos que puedan cortar. ¿Listo? Claro, hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Importante también hacerles saber que hay una disposición especial para los medicamentos, que muy seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los famosos puntos azules, y son estos sitios donde se van a depositar elementos como medicamentos vencidos, parcialmente consumidos,
o que ya no estén cumpliendo ninguna función. Esto pues para evitar tener elementos contaminantes químicos en nuestras casas. Aquí están todos los no peligrosos, que era lo que ya hablábamos, lo que va en la caneca negra y en la bolsa blanca también, que es muy importante. Muy bien. Y les hablaba entonces de todos los elementos cortopunzantes y demás. Hay algunos químicos, como algunos medicamentos y sustancias que por su carga de elementos químicos, pues deben ir en una bolsa especial. Y aquí les hago un énfasis, por ejemplo, en esos hospitales que manejan quimioterapia oncológica, es decir, que tratan pacientes con cáncer. Estos medicamentos, estos envases incluso, deben ser dispuestos en una bolsa muy diferente. Sigue siendo roja porque es peligroso, pero es en una bolsa roja especial. Los metales pesados, seguramente ustedes se acordarán que existían los famosos termómetros de mercurio, pues hoy en día son prohibidos, no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque es un elemento, es un metal, que es un metal pesado y puede contaminar el agua y hacernos daño. Entonces, por eso se prohibió su distribución. También que ustedes tengan en cuenta que en la prevención de infecciones tenemos que conocer los famosos pictogramas de bioseguridad, que son todas estas señales que ustedes ven en muchas partes que van a hablarnos de si un elemento es corrosivo, inflamable. De pronto ustedes lo han visto en algunos camiones y ven que traen un aviso que dice no apagar con agua. Y dice no apagar con agua porque puede generar una reacción química más fuerte. Entonces es importante que nos familiaricemos con esto también dentro de la prevención de infecciones y recordarles que esta clasificación de colores de las canecas y de las bolsas nos va a indicar cuáles se van dentro de la basura normal, entre comillas, esa que sacamos de casa, y cuál necesita un servicio especial. Estas bolsas rojas no van con el camión de la basura común y corriente, van en un camión especial. Para el caso, por ejemplo, de Bogotá, hay una empresa especializada que se encarga de hacer esta recolección, donde las instituciones o los sitios donde se generan estos residuos tienen que contratar el servicio. Entonces, tienen que pagar de manera mensual un cobro para que les recojan estos residuos, porque son residuos peligrosos y deben disponerse de la manera adecuada. De no hacerlo, enfrentan sanciones o el cierre del negocio. Y por último, ya para terminar, hablar de las medidas de protección personal. Lo más importante, el lavado de manos. Estas sí se las dejo de tarea. Y es que ustedes entiendan que el lavado de manos es una actividad muy básica que nos dejó la Organización Mundial de la Salud, que tiene claramente unas recomendaciones para las mujeres y en general para todos. Requiere que tengamos uñas cortas, sin esmalte, que no tengamos relojes, pulseras, anillos y que el jabón que utilicemos preferiblemente tenga clorexidina. Los pasos, ustedes los pueden repasar, están en cualquier cartel, ustedes buscan en Google pasos de lavado de manos de la OMS, hay una serie de pasos muy importantes que vamos a seguir y con esto vamos a garantizar que nuestras manos estén limpias. Es un procedimiento que debe durar de 40 a 60 segundos y a muchos nos puede parecer que 60 segundos es muy poco, pero realmente es mucho más de lo que actualmente nos demoramos lavándonos las manos. La OMS también hizo una aclaración, es que no solo hay que unos pasos para lavarse las manos, sino que hay unos momentos para lavarse las manos. Estos son 5 momentos, también se los dejo acá, antes de entrar en contacto con el paciente, antes de realizar un procedimiento como una canalización, un cambio de sonda, una curación, después de haber estado en contacto con fluidos corporales, directa o indirectamente, así utilicemos guantes, después de haber tocado o estar en contacto con el paciente, y después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. No precisamente tenemos que haber tocado al paciente, sino la mesa de noche, su camilla, sus elementos, para también poder ser transmisores de enfermedades. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la higienización de manos, es decir, el uso del famoso alcohol antiséptico. Debemos replicar esta información a las personas que viven a nosotros y obviamente el correcto uso de los elementos de protección personal, llámese guantes, tapabocas, gorros, polainas, de manera adecuada. Importante
bajar la guardia con el uso de los tapabocas, recordando que debe cubrir boca y nariz, que debemos utilizarlos de manera frecuente en sitios donde hay mucha aglomeración, como es el transporte masivo, por ejemplo. Y recordar que el tapabocas convencional se debe cambiar de cada 6 a 8 horas, como mucho. Es decir, no debemos durar con un tapabocas por eternidad. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Eso es básicamente lo que queríamos compartir en una sesión que es muy corta, pero que busca darles a ustedes unos conceptos importantes de qué son las infecciones, de qué son los microorganismos y cómo nosotros podemos contribuir a disminuir